en un lenguaje, bueno, un lenguaje que causó la ruptura de la Internacional Socialista en 1914. Pero bueno, eso seguramente Garzón no lo sabe. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Qué día más interesante, ¿no? Digo que hay que hacer un esfuerzo importante por poner buena cara, sobre todo por la lluvia, Bueno, y lo por de la el lluvia, tráfico, sí. y por todo el lío este que hay aquí montado en Madrid. Lo de esta mañana ha sido impresionante y seguramente será, me imagino que para muchos miles de madrileños, noticia del día, porque ha habido un accidente en el Busbao, ha quedado cortado, han tenido que cerrarlo desde arriba, con lo cual todo el tráfico que va por esos carriles reversibles del interior han pasado... Caos completo. Bueno, yo he venido, yo soy de mi casa a las 8 menos 20, he llegado aquí a la tertulia a las 9:25. Ha sido horroroso, pero en fin, bueno, que mía, así es la... Yo no he llegado. Que tenía ya lo he oído, ya. La verdad en es fin, que uno se da cuenta de que esto de la política cada vez más es un ejercicio puro de ver quién hace la patochada que puede salir en la tele más tiempo, pero claro, están encubriendo su carencia absoluta de fondo, la mayor parte de los políticos, con especulaciones huecas y esperpénticas en la forma. Vamos a ver. Entonces, están convirtiendo la política eso en un zoco, en un pequeño espectáculo en el que ya ven que las encuestas van llevando del Ronzal al país. No, las encuestas del País periódico llevan del Ronzal al País Nación, diciéndoles más o menos qué es lo que tiene que pasar, ¿no? Ahora ya es Ciudadanos, la alternativa al tal, en fin, ya es Ciudadanos la alternativa. Estamos hablando de una alternativa de gobierno en España que pasa de un 3% de intención de voto en enero de este año, no de hace 5, de un 3% de intención de voto a un 12% y en este momento prácticamente a un 20%. Es decir, estamos hablando de fenómenos enormemente volátiles. Sí. Piense que la recomposición de Ciudadanos de ese 3% a lo que tiene hoy se produce fundamentalmente por una operación que hace Albert Rivera de forma muy inteligente, que es decirle a UPyD, hablemos. Ciudadanos, que es un partido que ahora se lleva el voto, una parte del voto del centro derecha, le dice a UPyD, que era un partido de izquierdas, dice, hablemos. Rosa Díez comete el error táctico, no de no llegar a un acuerdo, sino de no hablar. Exactamente. De no hablar. Y a partir de ese error táctico, Rosa Díez va a la desaparición y Ciudadanos va en camino de hacerse con la presidencia del gobierno en este paso. Nunca porque ya entenderé por qué. ¿Cómo pudo Rosa Díez cometer ese error? Bueno, ella pensaba que no era un error y ojo, que el desarrollo de la historia podía haber sido otro, ¿eh? Es decir, hay una serie de fuerzas que han confluido en aupar a Ciudadanos. Sí. Esas fuerzas, piense que en ese momento, lo que estamos hablando de muy poquitos meses, o sea que la gente lo recuerda perfectamente, y aquí nos hemos ido sentando todo este año hablando de eso. Muchas personas creían, honradamente, que había que votar al Partido Popular, pero vamos, en bloque y a piñón, porque Podemos, si no, podía alzarse con la victoria en nuestro país. Y una victoria de Podemos, de la izquierda radical más odiosa, desde el punto de vista odiosa de lo que odian ellos, no de lo que les podamos odiar los demás, sino de lo que odian ellos al resto, y de las propuestas que hacen, que son siempre productos de una especie de envidia social o de odio social, de rencor, de tal. Pues resulta que Podemos lo han desinflado completamente. Sí, señor. Entonces el PP ya no tiene como excusa para ser votado o como recurso el que Podemos no gane. Ahora el PP tiene que saber cómo pide el voto para que Ciudadanos no gane. Y no sabe. Y tiene que hacer un programa electoral capaz de mantener a sus huestes de la derecha dentro del redil, es decir, que no darles argumentos suficientes para que puedan irse a dónde, porque por otro lado ya se han encargado de que no haya ningún sitio a la derecha donde puedan ir a depositar su voto. Entonces han silenciado a Vox fundamentalmente, lo han ocultado, han impedido por todos los medios que tengan ninguna presencia mediática, con lo cual cumplen su objetivo de que la gente de la derecha diga, no hombre, ¿cómo voy a votar a Vox? Es un voto perdido, es un voto inútil porque no van a sacar nada, ¿no? Es decir, castrando y matando el argumento contrario, que es decir, hombre, si voto a Vox
vamos a tener una oportunidad de tener alguna representación en el Congreso de los Diputados y vamos a tener la oportunidad de que haya alguna persona en ese Congreso capaz de hablar públicamente y de defender públicamente lo que aquí defendemos, lo que defiende Vox en su programa electoral, que son cosas no básicas, son las cosas más importantes, las más importantes. Otra cosa es que es muy difícil convencer a personas que por otra parte llevan años, o llevábamos años votando al Partido Popular, porque pensábamos que era muchas veces el mal menor en algunos asuntos y otras veces el bien mayor, porque hacía muchas cosas que estaban bien hechas, ¿no? en términos de gobierno, tanto en la etapa de Aznar como en la etapa de Rajoy. Pero ahora mismo convencer a alguien de que ese voto ya no es el voto útil para nuestras creencias, nuestras ideas o nuestra posición política es muy complicado, muy complicado. Sí, señor. En fin. En este momento estoy interviniendo en directo Pablo Casado en la rueda de prensa posterior al comité de dirección del Partido Popular. Si le parece a usted, vamos a hacer lo de costumbre, que es acudir luego a las preguntas de los periodistas, que son muchísimo más interesantes que el texto que luego lee siempre Pablo Casado después de las reuniones. Antes querría contar una historia que a mí me ha dejado impresionado. Alejandro, por favor, vamos al ordenador, porque han contado que l'avantpassat dels homínids vivia als Hostalets de Pierola. El antepasado de los homínidos vivía en Hostalets de Pierola, es un pueblecito de Barcelona. Entonces han descubierto que, bueno, vamos a ver, es un hallazgo paleontológico muy importante en el que han encontrado un prehomínido, incluso un presimio, y lo impresionante de la cuestión no es el hallazgo, que en sí mismo es muy importante, sino que en la rueda de prensa, mientras lo presentaban, va una periodista y pregunta si significa esto que los catalanes descienden de un mono distinto al resto de los españoles. Entonces, cuando se llega a semejante grado de demencia, pues usted ve la cara del mono en cuestión y ve que, hombre, a Gonzalo Vans un poco sí se parece en el pelo, pero nada más, o sea, no hay ningún otro. ¿Qué ha dicho? No, esto es solo envidia de la mata de pelo de Gonzalo Vans. Pero vamos a ver, ¿cómo es posible que hayamos llegado a una situación en la que un profesional de la información, licenciado universitario, pregunta semejante barbaridad y no le da vergüenza? Porque no sabe nada, probablemente. Porque no sabe nada. No sabe nada. Es que TV3, en la televisión autonómica catalana, ponía Laia, que es como han llamado a esta mona, la primera, volvemos a la imagen general, muchísimas gracias. Laia, Eulalia. Que es Eulalia, sí, la primera catalana. Bueno, estamos perdiendo el juicio del todo. Es decir, esto jamás se le habría ocurrido a Vizcaíno Casas. No habría llegado a este nivel de virtuosismo del absurdo. Bueno, es que yo el tema de Cataluña, no sé, ya la gente yo creo que está muy cansada ya de eso. Alguna solución habrá que darle, porque por muy cansados que estemos, es como cuando uno tiene un hijo que le da problemas, por muy cansado que estés de hablar del hijo, de que te da problemas, el hijo está ahí, y cuando te despiertas sigue ahí, ¿no? Como el dinosaurio de Monterroso. Efectivamente, y cuando se despertó, el dinosaurio seguía allí. Bueno, pues te despiertas por la mañana y el problema catalán sigue ahí, y hoy la presidenta del Parlamento se le ocurre convocar cuanto antes a la Junta de Portavoces para acelerar el proceso, ¿no? Sí. No sé, realmente no, es muy difícil ya saber exactamente dónde quieren ir y cómo lo quieren hacer, porque el punto de ruptura está a 5 minutos y, claro, están en la quiebra. Es que hoy ha pedido Artur Mas 2.300 millones al conjunto del Estado español del Fondo de Liquidez Autonómica, que es una tercera parte del fondo, de forma urgente, porque la administración catalana está en quiebra. Sí, señor. Y la farmacia sin cobrar, pero la culpa evidentemente es de España, que les ha quitado el... por Dios, en fin. A propósito de esta cuestión, el famoso recurso de amparo. Vamos a ver, si yo lo he entendido bien, cuando Albert Rivera va a ver a Rajoy, le propone firmar todos un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la proposición que se propone, valga la redundancia, aprobar el Parlamento catalán. Y Rajoy le dice, no hay que llegar tan lejos, todavía no. Y Albert Rivera se queda quieto. Y esa misma tarde va Javier García Albiol del PP y presenta el recurso en solitario. Sí, y ahora propone que se firmen, en fin, en conjunto con el PSOE y con Ciudadanos. Es una historia fantástica.
Sí, bueno, parece que hay una cierta descoordinación, ¿no? Yo creo que no. Uy, qué generosidad. Madre mía. Le iba a contar que hablaba con un amigo italiano estos días y le preguntaba, oye, ¿cómo conseguisteis acabar con el nacionalismo lombardo? Se sabe que la Lega Norte, sí, presidida por Umberto Bossi, llegó a tener mayoría absoluta en el Parlamento de la Lombardía, es decir, la zona de Milán, la zona más rica y más poderosa de Italia, que digamos fue fraguando un movimiento nacionalista muy potente en base a una idea fuerza que era: nosotros pagamos los impuestos para que vivan sin trabajar las regiones del sur, ¿no? La Catania, la Sicilia, Nápoles, todas esas zonas, ¿no? Esa idea cuajó fortísimamente digamos en las poblaciones no solamente de la Lombardía, sino del Véneto, que también es una zona muy rica y muy industrializada de Italia. Toda la zona de Venecia, Turín, Milán, efectivamente son zonas ricas y zonas poderosas, donde se han desarrollado industrias florecientes, y las principales industrias de Italia han tenido sus sedes en torno al norte de Italia, ¿no? En torno a esa idea, decía, Umberto Bossi concitó una serie de fuerzas y llegó a enfrentarse durísimamente al gobierno de Berlusconi, ¿no? Este amigo mío italiano me decía, bueno, lo primero que se hizo es hacer que los media se centraran en personas concretas que representaban ese nacionalismo, pusieran el foco en pequeños desmanes, pequeñas debilidades, en pequeñas corruptelas, y ponían un foco muy fuerte sobre eso, y expandían esa cosa e iban dinamitando a personas, ¿no? Y lo segundo que hicieron fue denunciar durísimamente algo que había hecho Umberto Bossi, que era pagar con fondos de la Lega Norte las obras de reforma de su propia casa. Y eso lo consideraron, fueron hasta la destrucción, porque además Umberto Bossi parece que había utilizado su poder para colocar a 2 de sus hijos en unas posiciones preeminentes. ¿Solo 2? Parece que solo 2. Entonces, esas dos cosas, dice, y hubo un tercer elemento muy importante. Dice, el tercer elemento para acabar con la Liga Norte fue comprar a algunas de las personas claves de la Liga Norte. Eso siempre es importante, sí. Los compraron con dinero. Sí. Y me dice, claro, esto en Italia se hace mucho. Dice, no sé allí en España. Esta es la conversación que mantenía con un personaje muy importante y muy bien informado de la política y de la sociedad italiana. Yo estoy convencido de que en España han tratado de aplicar ese modelo, pero se les ha pasado por alto una diferencia esencial entre el caso lombardo, que ya tenían 2.000 millones y el caso catalanes, que no solo que ya eran ricos, porque no había quien los comprara. Siempre puedes hacer rico a otro. Sí. No, el hecho es que en 40 años se ha construido en esa comunidad una identidad absolutamente exasperada y hostil frente al resto, cosa que no ocurría en la Lombardía. Vamos a ver, jamás se le habría ocurrido a una periodista lombarda preguntarle a un paleontólogo si el lombardo desciende de un mono distinto que el siciliano. Y en Cataluña sí que pasa. Bueno, porque se ha construido esa mentalidad. Italia es una nación mucho más joven, usted lo sabe muy bien. La nación italiana tiene 100 años, no tiene mucho más. Sí, sí, como nación. No, ¿qué 1800 qué? 50 y tantos es, no me acuerdo ahora. Cavour, Garibaldi y todo eso. Claro, cuando nació Italia. 1870, pero comparar eso con los siglos y siglos que tiene el Estado español, no el Estado, pero sí. Entre otras cosas, porque nación. en aquella época la mayor parte de la Lombardía era española, por cierto. Joder, y algunas de las ciudades bueno, italianas, y ¿no? Nápoles también. Se habla el y catalán, Nápoles por también. ejemplo. Ahí estamos, en Cerdeña. Eso usted no, a la mayor parte de la gente ya no se le enseña. Pero hasta el siglo XVIII, la mitad del tercio sur de Italia, el reino de Nápoles era español, 2 Sicilias. Y buena parte del norte, el milanesado, fue también español. Fíjese la que corona, nosotros tenemos, pues eso, tenemos en este editorial 15 o 20 minutos para hablar, ¿no? Yo, si hiciéramos una estadística de qué hemos hablado en los últimos 2 meses, verá usted que el 80% del tiempo lo hemos dedicado prácticamente a Cataluña, o a la política en torno a Cataluña, o los partidos políticos. Pero es también de lo que la gente habla en la calle, curiosamente. Sí, es también, pero es curioso que eso oculta, difumina, oscurece un montón de cosas buenas, positivas, de historias que pasan, que son son tan reales y desde luego mucho más importantes que todo esto, que es una pura ficción, es una pura explosión de fuegos artificiales, mientras que las vidas de las gentes están ahí. Y
y están padeciendo la inacción y la irresponsabilidad de toda esta gente que está gobernando. No sé, a mí me sugiere una reflexión de decir, bueno, vamos a volver un poco a lo serio, ¿no? Vamos a volver un poco a lo que decía el otro día de la vida misma y de las historias personales de la gente y de lo que le preocupa a la gente. Desde luego en Cataluña seguro que les preocupa ahora que en las farmacias ya no tienen dinero para que les den medicamentos, ¿no? Pero Miquel Iceta acaba de anunciar un recurso propio de amparo al Tribunal Constitucional. También. Lo va a presentar él. Va a ser el recurso del Partido Socialista lo va a llevar de Cataluña, bailando, y lo va a llevar bailando, cantando con la cara. Ahí estamos, efectivamente. En fin, bueno, pues es lo que hay. Si es que al final yo veo que en líneas generales lo que ha demostrado la generación política actual es una falta de sentido del Estado, de sentido de la historia, una estrechez de miras muy notable. Es decir, me da la impresión de que a todos se les ha pasado por alto lo esencial, que es que ellos están ahí para servir al ciudadano, claro que sí, pero fundamentalmente, claro, fundamentalmente para prolongar lo que es lo único que justifica su existencia, que es la supervivencia de la comunidad política, o sea, de la nación. Si no, ¿para qué sirve un político? Para nada. En fin, para nada. Y para nada. 13:51, hay 55 nos hemos ido a la publicidad, me han contado. Así que aprovechemos para hablar de intereconomía y energía, por ejemplo. Ah, muy bien, muy bien. Además ahora con que llega el invierno sí. y empiezan a encender las ya saben que somos unos pedigüeños. Usted recuerde... Y que les pedimos que nos apoyen porque creemos que estamos... A mí cada día me lo dicen más gente por la calle, ¿eh? Me dicen eso de que menos mal que ustedes existen, porque son los únicos que cuentan algunas cosas y que las explican. Además sin rabia ni sin inmutarse, ¿no? Sin insultar a nadie, sin crispación, ni que decía crispar, ni nada, ¿no? Explicamos las cosas, lo que está pasando, lo explicamos de forma diferente y no estamos, digamos, en ese magma de la gente que está no defendiendo ideas o modelos de forma de gobernar o de sociedad, sino defendiendo intereses. Claro, pues por cierto, bueno, Intereconomía y Energía 911931603. Tomé unos huesos de santo de casa mía ayer. Ya me hago cargo. Además vino aquí Carlos Ibáñez, que es la última generación. Qué ricos, y los buñuelos, ¿cómo estaban? Hechos 1 a 1. Qué buenos, qué buenos. Como los huesos de santo, hechos 1 a 1. Me dejó impresionado. Estuve en el cementerio. Fui al cementerio, había muchísima gente. No, llevé unos ramos de flores a unos y había familiares. Muchísima gente en todas partes. Y eso es gratificante. Muchos. Es la pregunta que estamos haciendo hoy a nuestros espectadores, si les gusta Halloween. No si participan o no, si les gusta. Porque a mucha gente que participe no le gusta, porque la vida es así. Lo que habrán agradecido nuestros difuntos, las oraciones por ellos de ayer, porque si han servido para acelerar su marcha hacia el cielo. Claro. Sí. Que sí, 905-810-811, que no, 905-810-812. Ese, por cierto, que no da tiempo a explicar más. Y energía, el 91 193 1600. Exactamente. Y llamen ya porque nos ayudan, de verdad. Philippe de Villiers ha publicado un libro, Lo que yo he visto, donde cuenta cosas alucinantes sobre la política francesa, sobre quién compra a cada político. Sí, dónde se venden los de la derecha, dónde se venden los de la izquierda. Es impresionante. Voy a ver si me da tiempo para preparar algo para Gaceta.es contándolo. Una larguísima entrevista que le han hecho en TV Libertés. Ah, ¿sí? Sí. Ah, qué interesante, ¿no? Philippe de Villiers, que ha sido eurodiputado, en fin, que acaba de volver del tal. Habrá que traducirla, ¿no? Pues a ver si la podemos traducirla en TV Libertés. Está entera, es una larga TV entrevista Liberté. de unas casi una hora. En fin. Bueno, publicidad. De inmediato volvemos. Vamos a irnos al PP a ver qué dice Pablo Casado y nos meteremos de lleno en la tragedia del avión ruso, contando las últimas informaciones. Confuso eso, ¿no? Sí, de momento está que nadie sabe lo que ha pasado, ¿no? Es decir, no se descarta una acción exterior, pero lo del atentado a 11.000 metros de altura. Claro. Muy difícil. Sí, bueno, sí, debe haber sistemas. Publicidad, que volvemos de inmediato.